Quiero continuar con algunas cosas que estaba mencionando en el tema anterior acerca de cómo es que en Cuba las cosas se han ido perdiendo y todo el progreso que había, todo el comercio, todo lo que había en Cuba se ha ido perdiendo poco a poco. Y en el tema anterior hablamos un poco de esto, pero ahora quiero mencionar algunas cosas que en Cuba eh, existieron o que sucedieron en Cuba con respecto al avance de las primeras naciones de la Tierra en tener cosas de beneficio, las primeras en utilizar eh, cosas que aparecieron en la humanidad o se inventaron en la humanidad desde su comienzo, porque la historia de la Tierra, de este planeta, es una historia larga. A través de muchos tiempos, mucho tiempo, está la historia de las civilizaciones, de los imperios que ha habido, de las grandes naciones, de las potencias, pero había una constante a través de toda la historia de la humanidad. Si vamos a trasladarnos a los inicios, a los albores del desarrollo del hombre en la Tierra, nosotros encontramos que el ser humano tenía un transporte. Era el camello, el caballo, eran animales o a pie. No había otro medio para alumbrarse sino brea, antorchas que se hicieron, después se inventan las velas, pero no había electricidad. Cuando llegaba la noche, llegaba la oscuridad, había una iluminación con medios bastante pobres, la iluminación era muy escasa y al no haber electricidad, muchas cosas que hoy son adelantos de la ciencia, pues no existían. No había, eh, no había en el mundo un, un desarrollo, no como estamos hoy en esta era de la tecnología, pero el mundo no tenía desarrollo. Sí había ejércitos grandes, sí había riqueza, sí había lujo, sí había poder, sí había abundancia, pero todo limitado a la forma en que se vivía desde los inicios hasta finales, ya casi, de los años 1800. Por los años 1800 comienzan a descubrirse algunas cosas. Antes habían hecho otros descubrimientos que ayudaban a las guerras, a la pólvora, a los cañones. Habían otros inventos con respecto a las batallas, a las luchas entre los seres humanos. Pero después la industria comenzó a desarrollarse y cuando vino la explosión industrial del mundo, pues comenzaron a inventarse cosas y comenzaron a surgir cosas que ayudaban a la humanidad en una mejor manera de vida y en un desarrollo tecnológico que traía grandes avances a la humanidad. Eh, Anterior a eso, si había navegación, tendría que, o eran canoas o barcos con velas, porque no había otros inventos, aunque se hacían grandes navegaciones con velas y con remos, pero no había un desarrollo. Digo todo esto porque si pensamos desarrollos que han ayudado a que la humanidad crezca y tenga una forma distinta ya en este último tiempo, es el ferrocarril cuando se inventó, la luz eléctrica cuando no que se inventó, se descubre la luz eléctrica y se crean las bombillas o los bombillos de luz eléctrica, los bulbos para dar luz a través de la electricidad. Se inventa el teléfono, se inventa el telégrafo, pues Cuba.
Una nación que alcanzó su independencia de los españoles en 1902 fue de las primeras naciones en tener ferrocarril. Fue de las primeras naciones en tener telégrafo, en tener teléfono, en tener electricidad. Y en algunos de estos rubros, Cuba fue de los primeros. Cuando existieron los automóviles, Cuba fue de los primeros países en tener los automóviles. A tener el privilegio de cuando en Estados Unidos se inventaba o se hacía un carro, un automóvil de un año nuevo, se estrenaban aquí en Cuba. Así que el nivel económico de Cuba era grande. Y yo quisiera decirle, porque yo no lo puedo hacer aquí, mm, porque esos videos no son míos, pero quisiera recomendarle que buscaran en YouTube Cuba antes de 1959 y van a encontrar desde los inicios de los 1900 de los tranvías, de los países, cómo era el desarrollo de Cuba en ese tiempo. Ustedes van a encontrar videos que les van a enseñar no solo lo que yo estoy diciendo aquí, sino cómo era la realidad de Cuba. Lo puede ver, son muchísimos que hay. Y les animo a que lo hagan para que vean el desarrollo que el país tenía. Cuando el año 1959 llega, comenzó a haber un cambio y ahora voy a hablar yo de la agricultura. ¿Cómo es que en Cuba se ha hecho para que los alimentos se desaparezcan y no haya en Cuba alimentos? La agricultura cubana era amplia. También la industria ganadera era amplia, abundante. Eso era amplio en Cuba. ¿Cómo comenzó la decadencia? Cuando triunfa la revolución en el año 1959, la revolución de Fidel Castro, que así se le dijo en aquel momento, si estamos en el 2023 y el triunfo de Fidel Castro fue en el 1959, aunque ahora querramos decir de una revolución, en realidad lo que hay es no una revolución que quita un gobierno anterior que había, una clase de gobierno, sino lo que hay es un país establecido, pero con un gobierno que no ha soltado el poder en todo ese tiempo. Del 59 al 2000 hay 51 años, ¿no? 59 al 2000, bueno, del año 60 son 40, pues 41 años. 41 años y 23 que tenemos son 64 años. Va a ver si ahora se cumple 65 años de un único tipo de gobierno en Cuba. Al inicio, en el mundo de la agricultura, se quitó, como ya dije en el tema anterior, se le quitó las tierras a las personas que tenían, creo que eran 5 caballerías de tierra que podían tener, pero todo el que tuviera un poquitico más de las 5 caballerías se lo quitaban todo, todo lo perdían. Entonces comenzó a existir tierras del gobierno, porque dentro de la política del gobierno comunista está en que la propiedad debe ser propiedad estatal y no propiedad particular. Aunque existen las propiedades particulares, la lucha siempre ha sido que sea la propiedad estatal. Pues a partir del año 1959 comienza después una reforma, que ya hablé que se llamaba reforma agraria,
se le quitaba la tierra a los que tenían más de esa cantidad que ya mencioné. Los que quedaban con sus propias tierras, se hizo una organización que se llamaba ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que eran dirigidos por el gobierno. Las personas tenían sus tierras, pero el gobierno las dirigía. Y se creó otro tipo, otra entidad para la agricultura que eran las cooperativas. Las cooperativas eran que se unían eh, las tierras del gobierno y también habían particulares que se unían a esas cooperativas porque decían que era una mejor producción de, de alimentos y una mejor producción y más equitativa y que habría más abundancia. El futuro estaba en eso. Pero ¿quiénes iban a dirigir esto? Y aquí quiero yo referirme porque es hasta chistoso esto que voy a decir. ¿Quién iba a dirigir esto? Iba a dirigir la agricultura en Cuba, la producción, iba a dirigir la ganadería en Cuba, personas que tenían amplio conocimiento de estos temas, o sea, campesinos que sabían lo que era cultivar la tierra o ganaderos que sabían cómo era la crianza de del ganado o las personas que tienen que ver con las pieles, cómo se curtían las pieles, cómo se preparaban las pieles de los animales para hacer todo lo que se hace con las pieles. ¿Quiénes iban a dirigir esto? Las personas que pusieron a dirigir todas estas cosas no eran personas que conocieran del tema, sino personas que fueran miembros o dirigentes del gobierno. Ser comunista o ser del gobierno cubano o de extranjeros comunistas que tenían que ver con la relación ahora con el gobierno cubano, eso eran las personas que iban a dirigir todas estas cosas. Para tener una idea, yo yo conocí a Cuba entera casi. Me quedó muy poco por viajar y por conocer de Cuba. En la región de Velasco, no se llama Palmarito, se llama Velasco en la provincia de Holguín actual, se creó una cooperativa de estas. Ahí se abundaba en la siembra de frijoles, del maní, de plátano, de caña, de una agricultura muy amplia. Le decían a esta zona de Velasco y de Palmarito el granero de Cuba, por lo mucho que producía. Pues ahí había una cooperativa que tenía mucha siembra de plátano y vino a dirigir esa, esa cooperativa, vino a dirigir esto un hombre ruso, que en Rusia no se sabe lo que es el cultivo de estas zonas acá, porque son lugares geográficos distintos. Pues ese hombre vino a dirigir y en sus inicios comienza a relacionarse con los campesinos y le dan a probar de los frutos que allí había. Y el plátano macho es un plátano que se puede consumir verde y se puede consumir maduro o se puede consumir pintón. Es un cultivo que además hay personas que saben cómo se hace y hasta las cáscaras pueden ser utilizadas como alimento, pero normalmente lo que se utiliza no es la cáscara, es el producto. Los otros son gente que conocen porque es que tienen nutrientes. Y las mismas plantas del plátano, había que saber cómo se cultivaba y también de la savia del plátano se podía, de la mata de plátano, se corta y eso tiene mucha agua y esa savia, esa agua también se podía utilizar como productos
medicinales que podían ayudar. Pero vamos al famoso hombre, al famoso ruso que estaba dirigiendo esto y que vino a dirigir eso. Le dan a probar el plátano verde, que tiene un sabor muy distinto al plátano maduro. Puede haber personas que les guste más el plátano verde, porque se hacen muchas cosas sabrosas con él, pero la gran mayoría le gusta el plátano maduro. Y como que él tenía que ordenar lo que se iba a sembrar, entonces le dan a comer el plátano verde, le dan a comer el plátano maduro, y en la conclusión de él fue la siguiente. Dijo, de este, hablando de plátano verde, me siembran 2 caballerías de plátano verde. Las otras que significaban no sé cuántas caballerías de plátano se dedicaba, si eran 10, 15, 20, las que fueran. Todas las demás me lo siembran de plátano maduro, porque él no sabía que es el mismo plátano. Lo que pasa es que uno está verde y el otro está maduro. Pues él mandó a sembrar 2 del verde y lo demás del maduro. ¿Qué conocía ese individuo? Hubo un momento en que estuvo en auge el uso de la pangola como un tipo de hierba, un tipo de alimento para las reses, para el ganado. Y en todos los lugares, las cooperativas de los lugares, pues mandaban a sembrar pangola para que hubiera forraje, que hubiera alimento para el ganado. Llegó un dirigente de estos a un lugar que se dedicaba a la ganadería y ese lugar estaba sembrado con hierba. Y él llega allí y nada más que llega dice, árenme todas las tierras estas que están aquí. Y la gente le protestó, pero ¿cómo vamos a quitar esto? He dicho que se are todo esto y después que preparen toda la tierra para un nuevo sembradío. Entonces se preparó toda la tierra, se aró todo y cuando todo estaba, entonces dijo, ahora siembren lo de pangola. Y le dijeron, señor o compañero, porque había que ser compañero, si todo lo que estaba sembrado ahí era pangola. Así que demuestra el conocimiento que había. Al inicio del triunfo de la revolución, en muchos lugares, personas tenían sus arboledas particulares, tenían tierra, habían dedicado en el patio de la casa, en los lugares cercanos, y habían hecho arboledas de todo tipo de fruta. Y yo estuve en esos lugares y vi lo que se hizo. Y mandaban bulldozer como si las hortalizas fueran enemigos. Y lo mandaban a arrancar todas las boledas, todo lo que se había hecho, lo mandaban a arrancar con bulldozer. Ahí salían matas de mango, de mamey, de todo, matas de marañón, todos los árboles frutales que se daban en Cuba, lo arrancaban. Comenzaron a poner leyes de la agricultura y los campesinos eran visitados por personas del gobierno que le decían el visitador o el que venía de parte del gobierno para ver la siembra que se iba a hacer y lo que se le debía vender al gobierno, porque había que dar lo que se producía, había que dárselo al gobierno. Y eso se llevaba a lugares que decían centros de acopio. Y de esos centros de acopio, entonces se distribuía el alimento a las personas. Los campesinos, con lo que se quedaban, no podían venderlo a los particulares. Y el precio o lo que pagaban por el producto que se le daba al gobierno era una cantidad mínima, un precio sin valor. Y el gobierno supuestamente a eso lo llevaba de esta manera, del campesino a acopio, de acopio a los mercados, de los mercados
a los lugares a los almacenes, ¿no? De los mercados estos a las tiendas donde se vendía el producto comestible. Pero ¿qué pasaba en la realidad? Yo he sido testigo, yo he estado en los centros de acopio, los he visto. Los productos mayormente se podrían en los almacenes de acopio porque no venían a recogerlo. Y se podrían en los campos y no venían a recogerlo. Y eso iba trayendo que cada vez hubiera una mayor escasez. Habían lugares donde se sembraban muchas caballerías de mango o de guayaba o de naranjas o otro tipo de cítricos, toronjas, y eso nadie los podía coger porque eran estatales, eran para el consumo de la nación. Pero ¿qué pasaba? Yo he visto toneladas de mangos pudriéndose en, en las matas de mango. Dicen que no los recogían porque no había petróleo para irlo a recoger. He visto naranjales, guayabales, donde las frutas se podrían y nadie podía irla a coger y todo se destruía de esa manera. Al llevarse todos a centros de acopio o de cosas que el gobierno dirigía, la comida se fue desapareciendo, 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 y por muchas otras cosas más que yo aquí no estoy mencionando, solo estoy señalando algunas, y así fue con todo. Todo pasaba a propiedad estatal y hasta ahí llegaba. Yo quiero señalar aquí, y con esto terminar en este video, la otra ley que se puso en Cuba. Es una ley de reforma urbana, no estoy hablando de todas estas cosas, tampoco soy especialista en estas cosas, estoy hablando de lo que yo he visto. Con la ley de reforma urbana sucedió lo siguiente. Los precios de los alquileres se bajaron. En Cuba, muchas, en las ciudades, muchas personas eran propietarios y rentaban sus casas a inquilinos, la pagaban y así se vivía como se vive en este país y en otros muchos lugares donde el alquiler hay personas que no tienen casa pero rentan y es una forma de vida. Pues se les rebajó el precio a los alquileres y también se dio una ley. La ley era que no se podía eh, desalojar a nadie. Quiere decir que si un inquilino no pagaba, el dueño no lo podía sacar de su propiedad. Y así muchas personas no pagaron y se adueñaron de la propiedad. No voy a hablar de todas las leyes estas, sino de algo que yo vi y que voy a contar aquí ahora. Como que no podía haber desalojo. Si yo vivía en una casa y de pronto una familia venía y se metía dentro de mi casa, yo no la podía sacar de la casa y esa gente vivía dentro de mi casa y comía de lo mío y usaba de lo mío y lo destruía todo, porque no era de él, pero yo no podía sacarlo. Iba la policía y no podía sacarlo. Y este medio se utilizaba para dañar a personas que no tuvieran que ver con el gobierno o algo por el estilo. Tuve un compañero, yo era pastor en Cuba y tuve un compañero pastor también, era pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Este compañero pastor que estoy mencionando está muerto actualmente y voy a decir su nombre porque ya él no le hace daño nada de esto, ni tiene que ver con él, ni con su familia, ni con su moralidad, sino al contrario, había que darle una loa muy grande a este hombre. Lo que sucedió con él en su casa vivía por la provincia de Camagüey en aquel tiempo, o aquellos lugares vivía alrededor de la provincia de Camagüey, no sé el lugar exacto, pero la situación fue la siguiente.
un día fueron para la iglesia el sábado y cuando regresaron de la iglesia se encontraron que una mujer con una cantidad de hijos, no recuerdo si eran 5 o 6 hijos, era una buena cantidad de hijos, se había metido dentro de la casa. Y la mujer no se salió de su casa, dijo que no la podían desalojar porque la ley prohibía el desalojo. Y así tuvieron que soportarla. Y fueron a la policía a lugares y nadie la sacaba porque la ley decía que no podía sacarse de la casa. Y así estuvo más de un año esa mujer en la casa de este pastor que se llamó Fidel Paneque. Ahí estuvo esa mujer metida con toda su familia. Hasta un día que la esposa de Fidel, llamada Delia, estaba a la viva esperando el momento en que la mujer saliera con todos sus hijos. Pues llegó el momento en que esa mujer salió a algún lugar con todos sus hijos y entonces Delia, que estaba dentro de la casa, cerró toda la casa y cuando la mujer vino a entrar no le abrió la puerta y no pudo entrar. Tampoco podía la policía obligarla a que la entrara porque ya estaba afuera, porque Delia sacó todas las propiedades de la mujer afuera. Así que no había ley de desalojo, pero ya era la mujer la que estaba afuera. Delia estaba dentro y tuvo que estar varios días en su casa cerrada hasta que a esa mujer le buscaron un lugar donde estar. Cuando se hacen leyes de esta índole y se hacen cosas semejantes a esto, ¿qué se puede esperar de la seguridad, de la estabilidad de las personas en un lugar así viva? Cosas como esta hicieron que en Cuba las cosas fueran desapareciendo poco a poco. Ahora, al terminar este video, vuelvo a decir lo mismo que dije en el tema anterior. Yo no soy político, ni estoy abogando por ninguna cuestión política, pero he visto lo que hacen los gobiernos que son llamados comunistas, porque eso ha pasado en Cuba. También tengo que reconocer que es una experiencia particular de este país que muchos tratan de imitar, pero hay otros países comunistas actualmente, como son Nicaragua o Venezuela, pero que no tienen esta situación tan caótica y desastrosa que hay en mi país. Porque en estos otros lugares hay necesidades, sí, hay necesidades, pero la gente puede vivir. Hay privacidades, pero tienen alimentos, pero en Cuba no. En Cuba es un tipo de gobierno que ha ido destruyendo al país poco a poco, es una desolación. Es como cuando un fuego pasa y arrasa y acaba con todo. Esa es la experiencia que se está teniendo aquí, en este lugar. Y de la abundancia que había, que yo señalé y que sí había, porque yo disfruté de esa abundancia. No significa que todo el mundo fuera rico. Había gente pobre, había muchas comidas en la tienda y en los lugares de venta que muchos no comían. Yo mismo no podía comer de todas esas cosas que se vendían, no por falta de dinero, porque habían personas mucho más pobres que nosotros y comían de todo eso, sino de la forma de administrar que tuviera cada cual en su casa. Yo no soy político, yo soy un hombre que creo en Dios y creo que la solución está en Dios. Y creo que un día el mundo entero va a ser un mundo sin pecado, va a ser un mundo de toda abundancia, porque el pecado ha traído el mal a la tierra. Creo que cuando el hombre se olvida de Dios, le vienen las cosas malas arriba. Y Cuba también ha sido un país donde las personas han dado la espalda a Dios y renegaban de Dios. La solución del mundo está en Dios. Pero hablando humanamente, estoy hablando de mi Cuba, de mis recuerdos de Cuba y de la realidad que hay ahora. Y eso es lo que yo he vivido y puedo decir.
Bien, continuaremos hablando de otras cosas en mis recuerdos de Cuba, de varias cosas más.